Vamos a hacer entonces la bendición por la bendita Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén. Qué interesante. Ya un día la dejaremos de repetir en español. Es algo que también aprendemos. Cuando me pongo los sit, ya no lo digo en español porque ya sé lo que dice en hebreo. Un día ya sabremos en hebreo lo que decimos, de la manera como bendecimos, porque esta es una bendición al Eterno, porque nos dio la Torah. Un día aprenderemos. La seguimos haciendo para edificación, por supuesto, pero un día ya la dejaremos de repetir en español porque ya lo hacemos en hebreo, por supuesto. Pero bien, sigamos adelante. Hoy una porción maravillosa, una porción impresionante. El Eterno nos habla por todo lado, de su bendita promesa. Y pues no es diferente. Estudiamos hoy Job, Job, el libro de Job, el Sefer Job, libro de Job, Sefer Job, el capítulo 18. Continuamos el estudio a partir del versículo 8. El pasado viernes quedamos en el versículo 7. Estudiamos hoy la porción desde el 8 hasta el 21. Es impresionante, porque continuamos en este estudio del libro de Job con lo que Bildad, allá lo que estudiábamos el viernes, cuando Bildad, el sujita, quiere explicar a Job, queriendo enmarcar su actitud, lo que sucedía, la manera como estaba afrontando su tragedia y la vida, obra y muerte de los impíos. Eso, lo que quería enmarcar Bildad. La vida, obra y muerte de los impíos, pero obviamente reflejado o enmarcado en ese comportamiento que eventualmente a él le parecía que tenía Job, o de una manera tratándole de explicar, hombre, esa no es la manera para afrontar un problema, no, definitivamente, eso lo hacen otros. Interesante porque de nuevo, eran juicios duros, eran situaciones difíciles que le mencionaba Bildad a Job, claro, enmarcadas en esas posiciones de los impíos, en ese camino de los impíos, pero pues desde luego pues no correspondía, porque es que el que estaba sufriendo era Job. Pero entonces, en algún momento, en este caminar maravilloso de la Torah, entendíamos una vez más que, como dice ahí el slide, la presentación, que Dios no hace distinción de personas. Y voy a leer puntos suspensivos de su pueblo que lo aman y obedecen y guardan sus leyes, mandamientos y preceptos. Él no hace distinción de personas de su pueblo, porque míreme lo que dice Éxodo 11:7. Lo acabamos de estudiar en la Parashá Bo. Pero ni un perro le gruñirá a ninguno de los israelitas, ni a un hombre, ni a bestia, para que sepan que Yahvé hace distinción entre Egipto e Israel. Perdónenme. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Claro, de los que guardan sus mandamientos, de los que lo obedecen y lo aman. Pero de otros sí, claro. Egipto, él hace diferencia entre Egipto e Israel. Vuélvete israelita, amado. ¿Quieres? ¿Deseas que el Eterno no haga distinción? Ok. Guarda sus leyes y mandamientos. Sé parte de su pueblo, que lo aman diciéndole, te obedezco. Porque es importante entender, hermanos, que las promesas no se establecieron para todos.
no fueron escritas allí para todo el mundo. Alguien en la oración, una amada hermana, en la oración la semana pasada, y fue la semana pasada específicamente, dijo, tú nos diste a todos la palabra, las promesas están ahí para todos. No, está ahí para el que obedece. Para el que no obedece, pues no hay problema, no obedezca, pero pues no te puedo hacer una promesa si no estás caminando de acuerdo a mis leyes, estatutos y decretos. Entonces es muy importante que lo entendamos y lo comprendamos de esa manera para que podamos ir adelante y podamos entender y comprender que esto está hecho para el pueblo de Israel, para el que decide acercarse al Rey Eterno de manera sincera. Nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim del pueblo de Israel, justamente escogió a su pueblo como nos lo dejó establecido y ahora nos permite entender en su palabra. Dice en Deuteronomio 7, esto es maravillosa, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Elohim. De todos los pueblos de la tierra, Yahvé tu Elohim te escogió a ti para ser su pueblo especial. Punto. Aquí podríamos terminar y pues nos vamos cada uno a nuestra casita entendiendo que es Israel y se acabó. Ya. No, pero sigue porque lo tenemos que comprender y lo tenemos que entender. Deuteronomio 7:7 dice, acabo de leer el 6, pero el 7 dice, no es porque seas el más numeroso de los pueblos que Yahvé los ha preferido y los ha escogido a ustedes. De hecho, son el más pequeño. Sépalo, lo voy a decir un poquito más duro. Son el más pequeño de los pueblos. Sino que fue porque Yahvé los amaba y cumplió el juramento que les hizo a sus padres. ¿Cuáles fueron? Abraham, Isaac y Jacob. Israel. Sino que fue porque Yahvé los amaba y cumplió el juramento que les hizo a sus padres de que Yahvé los libraría con mano fuerte y los rescataría de la casa de servidumbre, del poder del Paró, rey de Misraim, del poder del Faraón, rey de Egipto. Recordando la prédica del pastor Ferley el fin de semana, para que recordemos que Elohim nos libertó y transforma nuestras vidas, lo que nos dijo que le dijéramos a nuestros hijos. Como lo recordamos también en cada Birkat Amazon, el mandamiento que nos indica nuestro Elohim para que le agradezcamos por los alimentos, porque ahora también es después de que comemos, no antes, sino que al contrario es después. Que no nos olvidemos, porque dice la Escritura, Deuteronomio 8, cuando hayas comido hasta saciarte, dale gracias a Yahvé tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Ten cuidado de no olvidarte de Yahvé tu Elohim y no dejes de cumplir sus mandamientos, sus reglas y sus leyes que yo te ordeno hoy. Tremendo. Sigue. El rey insiste por misericordia. Esa es la misericordia que nos recuerda. Esa es la misericordia que llega y sube a nuestro corazón, que permite, y esa es nuestra oración, por supuesto, cuando alguien pide oración por alguien que no ha llegado al camino, nosotros oramos pidiéndole al Rey misericordia para que ese conocimiento, ese entendimiento, esa palabra llegue al corazón, a la mente y al deseo y al amor de cada una de las personas y vuelva al camino de la Torá. Porque al volver al camino de la Torá, al obedecer de corazón, al haber circuncidado el corazón, pues ya la otra circuncisión se puede dar. La entrada al Shabbat, a celebrar el día santo, no a descansar. Ojo, no a descansar. El Shabbat no es para que nosotros descansemos. El Rey es el que descansa para que nosotros alabemos al Rey, para que nosotros le sirvamos, para que lo conozcamos. Ese día es el día para que nos ocupemos en conocerlo, para que dejemos nuestros caminos, para que dejemos de andar en nuestros propios intereses y nos concentremos en los intereses del Rey,
del Todopoderoso. Esa es la idea. De eso se trata, no de que nos quedemos hasta las 11 de la mañana dormidos en cama, no. No. Nosotros no descansamos. El rey, dice, el rey fue el que descansó de su obra, el que dejó establecidos los cielos y la tierra y sus ejércitos. Y entonces nosotros vamos a ese día santo y lo alabamos y lo exaltemos y lo glorifiquemos. De eso se trata, de que entonces por la misericordia cada uno de los que no conoce, conozca y vaya y vuelva. Y termina diciendo ese capítulo 7, esa porción de Deuteronomio 7, que se refería a que somos un pueblo escogido. Termina diciendo ese pasaje, después de aclararle que Israel es un pueblo consagrado. Sabe pues, el versículo 9, que solo Yahvé tu Elohim es a Elohim, el a el fiel, que mantiene su alianza hasta la 1000ª generación de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Amén, Baruch Hashem. ¿Que dónde lo dice? En el Brit Hadashah, en el pacto renovado. En el Nuevo Testamento, muy pasito lo digo porque ya no es así. El testamento es para alguien muerto, punto. Y el eterno vivo por siempre y para siempre. Pero dice ahí en el pacto renovado, espléndidamente explicado por Rav Shaul, en Efesios 1, versículo 4 en adelante, asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados. Ojo, lo mismo. Rav Shaul hablaba de las escrituras. Para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó por medio de Yeshua, el Mesías, para adopción como hijos suyos. Adopción, porque no éramos, adopción, según el beneplácito de su voluntad, para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. ¿De qué? Sabiduría y entendimiento, pues de las escrituras. Porque sabiduría para saber qué y entendimiento para comprender qué, sino sus caminos perfectos, correctos, adecuados, maravillosos, algo que es, este es el amor, la emoción por poder cumplir sus mandamientos. Y lo repetía el Shabbat, una conversación que tenía con un hermano, seguramente ya lo han escuchado de mí porque lo quiero repetir y quiero ser reiterativo en este punto también, y es que me dice, alguna vez escuché como, no quiero cumplir ese mandamiento en la emoción. Y le decía yo no, o discernía yo no, al contrario, perdón, yo no discernía. El rey ponía estas palabras en mi mente y en mi corazón. No, hombre, no, así al contrario, cumplir un mandamiento, entre más emoción mejor, porque la emoción es amor. Y ese mandamiento que va a cumplir, pues no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque es que cumplir un mandamiento no es ningún pecado. Y el pecado es lo que trae arrepentimiento, no cumplir la palabra. Entonces, entre más emoción, más amor, y entonces, pues mucho más rápido, mucho más cerquita y mucho más cerca voy a estar del rey y de cumplir su palabra y sus mandamientos y hacer como a él le gusta y de amarlo. Claro, es que de eso se trata. Si yo cumplo un mandamiento, es de esa manera que lo obedezco, y es por eso que le puedo decir, te amo. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice nuestro Abba, el Padre Eterno, Yeshua Mashiach. Me gusta decirle Padre Eterno. De esa manera, pues entonces emoción, amor, mandamiento. El mandamiento no tiene arrepentimiento, entonces tranquilos. Entre más emoción haya, pues mucha más fidelidad se puede establecer. Esa es la senda antigua. Ese es el primer amor. Por eso es que si lo hago con emoción, Baruch Hashem, y es que me emociona. Y es que me emociona porque es de eso de lo que se trata.
hacerlo con emoción, de emoción para el eterno, no de emoción para el humano. Ese sí, tenga cuidado, no haga las cosas con emoción, porque se puede arrepentir, pero haga el mandamiento con emoción, porque no se va a arrepentir. No se va a arrepentir, porque usted lo que quiere es amar al eterno, y él, que es justo, que su palabra es buena, fiel, verdadera, pues cuánto más no nos va a retornar por obedecer. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Él es el dueño del oro y la plata. Bendito sea su nombre. Él no se queda con nada y por eso retribuye. Debemos saber que Él, debemos saber, y está establecido, que nosotros entendamos que Él devuelve multiplicado todo lo que hacemos por Él, todo lo que le damos, toda la gloria que le damos a Él, Él la devuelve. No para que tengamos más gloria que Él, de ninguna manera. Él se la lleva toda y es para Él, pero sí para honrarnos, porque Él dice en su palabra que Él honra al que le da honra a Él. Entonces, pues, cumpliendo su palabra, estando dentro del marco de su bendita Torá, pues lo que tenemos es bendición si buscamos la bendición. Y eso enmarcando al pueblo, dicho ahí por Rab Shaul, para que tuviéramos ese entendimiento. Pero sobre todo y establecido por nuestro Adón Yeshua HaMashiach, en ese pasaje icónico que ahora sí entendemos en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Mateo 15:24, muchos ya saben a dónde voy. A mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto. ¿Sabe qué dice el versículo 26? Ese es el versículo 24. ¿Sabe qué dice el 26? Porque es que Yeshua, el Mesías, era judío. Dice, él respondió, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. En la expresión idiomática, contextual y cultural que se le daba al perrillo, perro o impío. Impío. Y para efectos del estudio, como lo pueden ver ahí en la presentación, para efectos del estudio, esa palabra ahí en el libro, en el Sefer Job, en hebreo es Abal. Viene del Strong 5767, que significa impío, inicuo, iniquidad, injusto. Y ya entendimos que nosotros no confiamos, nos configuramos nosotros que escuchamos la Torah, que hacemos como dice la palabra, que obedecemos, nos configuramos como justos, cuando de corazón, habiendo circuncidado nuestro corazón, obedecemos y guardamos los mandamientos de Elohim, ¿ya? Justos porque hacemos obras justas, es decir, lo que describe la Torah en la instrucción. Primero para con el Abacadosh, nuestro Padre Eterno, y luego para con nuestros hermanos. Porque entendimos que de los 10 mandamientos, 5 son para relacionamiento vertical con el Eterno y los otros 5, los siguientes, son para el relacionamiento horizontal con nuestros hermanos. Entonces, por eso cobra tanta importancia esa palabra justicia, la palabra de Dios, la palabra del Elohim eterno es justa. Y nosotros al someternos a ella, al guardarla y al creerla, nos hacemos justos por cumplirla. No porque nosotros lo seamos, porque no hay justicia en nosotros, pero Él nos hace justos a través de cumplir sus mandamientos. Por otro lado, la palabra impío también corresponde a una traducción antigua de la palabra hebrea goyim. Muchos ya la conocemos. Esta palabra está descrita por todas partes en el Tanaj. Es la Torá, Nevi'im y Ketuvim, que significa la primera parte del libro. Hace poco veía una prédica del pastor Diego Higuita, me pareció maravillosa, yo no la había visto, y decía, es más, es un corto
Es un corto que sacó nuestro Morea Gel, diciendo que el libro en el Tanaj y en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, tenía una división. Esa hojita que decía Nuevo Testamento, y le hizo la circuncisión a la Biblia, justamente para entender que es un solo libro, no hay división, no hay división. De hecho, él dice que unirá a sus dos pueblos en uno. Bueno, me estoy yendo por otro lado que no tiene este estudio, pero para los efectos del estudio, la palabra Goim literalmente significaba naciones y se refería generalmente a todas las naciones del mundo. En otros contextos, la palabra se utilizaba para distinguir a otras naciones de Israel, el pueblo de Elohim. Tremendo, tremendo. Y los que tengan su Biblia a la mano, pueden ir a Josué 23, 6 y 7. Josué 23, 6 y 7. Lo hubiese querido haber puesto ahí esa referencia para que hubiera quedado, pero Josué 23, 6, 7 dice: pero sean muy resueltos para observar fielmente todo lo que está escrito en el libro de la Torá de Moshe, sin desviarse nunca a la derecha ni a la izquierda y sin mezclarse. Escuchen, amados, y sin mezclarse con esas naciones que quedan entre ustedes. No pronuncien los nombres de sus deidades ni juren por ellos. No les sirvan ni se inclinen ante ellos. Tremendo. ¿Hay distinción o no hay distinción? Claro que hay distinción. Claro que hay una línea divisoria entre el pueblo del Eterno y los que no quieren obedecerlo. Eso está claro. En Primera de Reyes 11:2 hay otra referencia con respecto al rey Shlomo. Dice, y es tremendo porque era una instrucción que se le había dado a los reyes. El rey Shlomo amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón: moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y getitas, provenientes de los pueblos de los que Yahvé había dicho a los israelitas: escuchen, ninguno de ustedes se una a ellos y ninguno de ellos se una a ustedes, no sea que hagan desviar el corazón de ustedes para seguir a sus deidades. Se me viene en este instante esa palabra que dice que, esa palabra que aprendimos, yo la aprendí antes en el cristianismo, que decía: no se unan en yugo desigual. Hombre, eso sí lo entendimos muy bien, ¿no? Eso lo entendimos, no se unan en yugo desigual. Pero no nos estaba hablando a nosotros, estaba hablando a Israel, y nos estaba hablando a nosotros como israelitas. No se unan en yugo desigual, porque el que está en el mundo, el que está yendo en un caminar propio, va a irse no necesariamente por sus deidades, porque puede que no crea, pero sí por sus bajos instintos o por su mala inclinación. Y no quiere decir que nosotros no tengamos mala inclinación, pero nosotros queremos seguir al Eterno. Nosotros queremos y deseamos seguir la Torá. No es la misma convicción que tiene un impío, porque pues el impío, justamente la definición, le estábamos viendo, dice injusto. Al ser injusto, quiere decir que no hacemos las obras justas. ¿Dónde se enmarcan las obras justas? En la ley, en la Torá, en la instrucción, en los mandamientos. La obra perfecta para el humano se configura en la Torá. La obra de las obras, de lo que debemos hacer, se configura exactamente en la Torá, perfectamente en la Torá, adecuadamente en la Torá. Y voy a decir así: únicamente en la Torá. Ya, si estamos sujetos a la Torá, a la instrucción del Eterno, no tiene pierde. Alguien hace poco me decía: no, sí, es que hay discernimientos de unos, de otros. Y decía yo, pensaba para mí, hombre, sí, pues sí, hay muchos discernimientos, pero qué bonito es solamente adscribirse a lo que dice la ley. Obvio, hay muchas cosas en el entendimiento que requieren ahora un estudio mayor. Y aprovecho para decirles, amados hermanos,
Hay una escuela de formación ministerial en EMC Shalom Internacional que les pido, amados hermanos, que por favor entren. Y les digo por favor, pues porque reconociéndonos como Israel, Él dice en su palabra que lo conozcamos, que le sirvamos y que le obedezcamos para que nos vaya bien. Deuteronomio 10:12. Hombre, por favor, es que allí se establece la exégesis en el cuarto nivel. Bueno, primero la introducción con eso que necesita uno como servidor, y luego entonces hebreo con el Moleagel, y luego entonces vemos historia, y luego la historia de Israel, y luego el templo maravillosamente explicado por el pastor Camilo. Pero bueno, después exégesis. Tenemos es que a mí me gusta mucho ese estudio, lo da, por supuesto, el pastor Ferley de una manera sabia, es decir, con medida, es decir, entendiendo que hay otros que están creciendo y que estamos creciendo y necesitan una porción, pero si uno quiere más, pues obviamente uno puede pedir más, y él seguramente, y lo ha hecho, nos ha dado más, porque hemos querido y hemos buscado la palabra. Él tiene entendimiento, se ha preparado, fue preparado por el Eterno para que nos diera esa porción en la exégesis. Y cuando empecé a hablar de la escuela de formación ministerial, en este Corbanot, lo hago porque, amados hermanos, es muy importante que estudiemos la palabra ahora un poquito más profundo en el Pardés. Y eso se ve en exégesis. Y en el Pardés, ¿cómo? En el Peshat, el Remés, el Drash y el Sod. 4 niveles que seguramente para los estudiosos lo han visto en la Parashá. Allá abajo en el glosario, en la última parte, está la definición de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que entendamos, para que busquemos, para que conozcamos, para que comprendamos que un mandamiento, por ejemplo, se hace de una manera y se hace de otra. ¿Para qué? Para la gloria del Rey, no para glorificar al hombre de ninguna manera, para la gloria del Rey. ¿Y quién nos dice? Pues ya otros lo han hecho, ya otros lo han discernido. Si nosotros nos sometemos a eso, es decir, si lo hacemos conforme nos están enseñando nuestros maestros, cuanto más el Rey nos va a abrir nuestro entendimiento en humildad para que los conozcamos más y para que lo hagamos mejor, no en arrogancia, no en orgullo, sino en humildad para que otros conozcan, para que otros vuelvan, para que otros lleguen. Bendito sea el abacados. La vida del impío es una vida sin esperanza. Solo hay que repasar el capítulo que pareciera extractado de Deuteronomio 28 en la parte de las maldiciones de los que no obedezcan este capítulo en particular. Y lo que es más, lo voy a leer nuevamente no, lo voy a leer porque no lo he leído. Dice ahí el libro de Job en los versículos del 8, lo voy a leer para que encontremos este pareciera extractado de Deuteronomio 28, en la parte de las maldiciones por la desobediencia. Dice: sus propios pies lo dirigen a la red, deambula en la maraña. Estamos hablando de la vida del impío. Una trampa lo atrapa por el talón, el enredo se apodera de él. Para él está escondida una cuerda en el suelo, para él hay un lazo en el sendero. Por todas partes lo asaltan los terrores y hacen que vuelen sus pies. Pónganle atención a esto: su progenie pasa hambre, a su esposa le espera el desastre. Se consumen los tendones bajo su piel. El primogénito de la muerte consume sus tendones. Lo arrancan de la seguridad de su morada. El terror lo conduce ante el rey. Se aloja en su carpa desolada. Esparcen azufre sobre su casa. Por abajo se secan sus raíces y por arriba se marchitan sus ramas. Perdido. El impío está perdido. Pero no oro para que la justicia del Eterno caiga sobre el impío. No, al contrario,
para que vuelvan, para que el Rey tenga misericordia, para que, por favor, si Él quiere, vuelvan pronto en nuestros días. Y sobre todo, los más cercanos. Seguro, hermano, usted tiene un cercano al que quiere decirle, al que quiere que la revelación del mandamiento llegue a él. Seguro algunos cristianos tenemos ganas de que este entendimiento les surja, el Rey tenga misericordia y vuelvan a la senda antigua, como lo dice el profeta, para que todo esto de lo que estamos hablando simplemente ya no pase más, no pase más. Tremendo. Se aloja en su carpa desolada. Bueno, esa parte ya la leí. Dice 17. Toda mención de él desaparece de la tierra. Terrible. Toda mención de él desaparece de la tierra. No tiene nombre en las calles. Terrible. Lo veíamos con el pastor Ferley en un discernimiento impresionante cuando nos decía y nos explicaba por qué cremar no se debe. Porque al desaparecer los huesos, al incinerarlos, justamente toda mención, versículo 17, toda mención de él desaparece de la tierra. Tremendo, tremendo. Lo arrojan a la luz lo arrojan de la luz a las tinieblas, dice el versículo 18 de Job 18, justamente. Lo echan fuera del mundo, no tiene prole ni descendiente entre su pueblo, ni sobreviviente donde una vez vivió. Las generaciones por venir se horrorizan de su destino, como los anteriores se sobrecogen por el espanto. Estas eran las moradas del impío. Tremendo. Aquí estaba el lugar del que no conoció a Elohim. Así se llama el estudio de hoy, el que no conoció a Elohim. Tremendo, 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 porque el pueblo elegido por Dios es Israel. Y hacíamos una comparación, leí ahí una comparación con Deuteronomio 28, donde dice en el versículo 15, pero si no obedeces a Yahvé tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Perdónenme. Lo dijo el Eterno, lo dijo el Todopoderoso, el Maravilloso, el Inigualable, el Creador, el que promete y cumple. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, dice en Hebreos 10:23. Si lo dijo él, no sucederá. No sucederá. Y miren lo espeluznante. Si no lo había visto antes, repasando una de las enseñanzas del pastor Ferley, después de ver en los términos de servicio de una empresa reconocida mundialmente, en la que asociaban el servicio de soporte técnico con la ingesta de carne humana. Y hace muchísimo tiempo están trabajando nuestro cerebro con los zombies y con comer carne humana. Pero mire la palabra. Deuteronomio 28. Versículo 49 en adelante dice, ya, estas son las maldiciones que le vendrán al que no cumpla. Dice, Yahvé traerá contra ti una nación de lejos, del fin de la tierra, a la cual se abalanzará como el águila, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven. Devorará la prole de su ganado y el producto de tu suelo hasta que quedes eliminado. No te dejará nada de grano de vino nuevo, ni de aceite de becerros de tus manadas, ni de corderos de tus rebaños, hasta que te haya llevado a la ruina. Ojo con el mensaje del pastor Ferley el fin de semana. Ojo con ese mensaje. Escasez. Versículo 52 dice, te encerrará en todos tus poblados por toda tu tierra hasta que haya caído toda muralla fortificada y alta en que confías. Y cuando estés encerrado en todos tus poblados, por toda tu tierra, que Yahvé tu Elohim te haya asignado, escuchen, comerás tu propio fruto, la carne de tus hijos e hijas que Yahvé tu Elohim te ha asignado a causa de la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo.
tremendo, tremendo. Y ahí siguen otras que son terribles, pero es que, amados míos, escrito está. ¿Contra eso qué? Deuteronomio 28 del 1 al 15, o mejor, del 1 al 14, obedece y será resguardado. Nosotros estamos en Goshen. ¿Por qué? Porque así al mundo le pase, nosotros estamos resguardados por el Santo y Bendito. Y por eso oramos por los impíos, por los que no guardan, por los que no conocen, para que conozcan, para que llegue el entendimiento a su corazón, a su mente. Porque hay esperanza, todavía hay consuelo. Estudiamos hace muy poco la señal que escucharía el pueblo de Israel para salir de Egipto, la promesa que hizo el Eterno a través de Yosef, que está en Bereshit 50, en Génesis 50, algo que me dejó asombradísimo. Versículo 25 dice: cuando Elohim tome nota de ustedes, esa era la señal, repásenlo. Versículos 24 al 26. En el 25 dice: así Yosef hizo que los hijos de Israel jurarán diciendo: cuando Elohim tome nota de ustedes, ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y bueno, y ahí se cumplía toda la promesa en el momento de Éxodo 2, cuando dice que Elohim oyó su queja, ese clamor después de tantos años de sometimiento mitzrita o egipcio. Elohim, nuestro Padre eterno, se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Elohim, dice el versículo 25, miró a los israelitas y tomó nota de ellos. ¿Y cuál era la señal? ¿Cómo le dijo Moshe a Elohim, al Eterno? ¿Y este pueblo cómo va a confiar en mí si yo, ni idea, ni ellos idea de mí? Y dice maravillosamente, porque ya estaba establecido, Éxodo 3, versículo 16. Ve y congrega a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, se me ha aparecido y ha dicho: he tomado nota de ustedes y de lo que les han estado haciendo en Israel. He tomado nota de ustedes. Esa era la palabra, esa era la promesa. Hay esperanza en la obediencia, porque escrito está, Deuteronomio 30, 1 al 3. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, tremendo, tremendo, Baruch Hashem. Dice aquí eso. Cuando dice ahí, se me fue la presentación. Esta es. Aquí está. Pensé que la había presentado y no. Pero no importa. Dice en Deuteronomio, justamente dice ahí en Deuteronomio 30. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahvé tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahvé tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te los ordeno hoy, entonces Yahvé tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahvé su Elohim los ha dispersados. Amados, hay esperanza en la obediencia porque escrito está. Entonces, para este momento de reflexión, para este momento en donde debemos estar acercándonos más, queriendo más, yendo más a la presencia del Eterno diariamente, esas palabras las tomas en serio.
Y si ya volviste, amado hermano, obras y obediente, ¿te reconoces como Israel? Y Yahvé promete que restaurará nuestra suerte. Lo vimos el fin de semana en esa prédica maravillosa del pastor Ferley. Nos volverá a recibir en amor. Nos recogerá otra vez de todos los pueblos. Ya nos está recogiendo. Y en esa porción de obediencia, en este momento en donde pareciera que no hay esperanza, aquí termina la suerte del impío. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Eclesiastés 13, versículos 13 y 14. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Me encantó esta versión. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Bendito sea el abacados, poderoso Rey, amado, soberano, bendito, maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por ponerla en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros labios, para poder proclamar, así como nuestro Adón Yeshua Mashiach lo prometió, que enseñáramos, y como lo indicó, que enseñáramos a otros a guardar tu palabra, a guardar tus mandamientos, hasta el más pequeño. Padre bendito, Rey poderoso, bendito sea tu nombre. Por favor, permite que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos que están en otras doctrinas, Padre, por favor, vuelvan a la senda antigua, reciban de tu palabra, reciban, por favor, tu misericordia y vuelvan y entiendan que el camino del impío, del camino del injusto, el camino del que no hace las obras de justicia, es un camino de muerte, como lo dice tu palabra, pero tus caminos son sabios, verdaderos, justos y sobre todo traen bien para el que los practica, para el que los obedece. Por favor, permítenos tener una palabra que llegue a otros, que fue proclamada por ti, Rey, en tu bendita Torá, en tu palabra completa, y llegue a ellos y caiga en tierra fértil, por favor, y dé fruto, bendito Rey, y vuelvan para tu gloria y tu honra, Rey. Cumple tu promesa, Rey soberano, como lo prometiste. Permítenos ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pronto, Rey, caminando tus caminos, para que te exalten y te glorifiquen, para que cuiden sus hijos, para que cuiden sus frutos y sean apartados de este mundo, Padre, de este mundo que no trae nada bueno, que no trae nada de esperanza para tu pueblo, para Israel. Bendito Rey, te bendecimos, te alabamos, clamamos, estudiamos, te conocimos, te amamos, te obedecimos. En el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, la roca fuerte de Israel. Amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betochei. Baruch atah Adonai noten haTorah. Y hemos dicho, bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén y amén. Bendito sea el Abacadosh, bendito el Rey poderoso. Nos da estas porciones para entender y comprender su palabra, para saber
que hay esperanza, que en Él hay salvación, hay sanidad y hay salvación. Bendito sea su nombre.